Cuéntenme, osciladores no, ¿ustedes quieren que yo ponga el video o lo ponen ustedes? ¿Lo puede colocar usted, por favor? Listo. Espérate entonces un momentico. Bueno, buenos días. Y si hay algún problema en la reproducción o alguna cosa que ustedes vean que no está funcionando, por favor me escriben por el chat, porque yo no voy a tener, digamos, voy a apagar mi micrófono, ¿listo? Y voy a estar viendo también el video. Entonces el chat sí lo estoy viendo, el de Teams, entonces me avisan. Listo. Voy a compartirles pantalla. Bueno, buenos días. Mi grupo y yo les vamos a presentar el análisis del movimiento oscilatorio y caos. Para estudiar este movimiento tratamos con el péndulo forzado no lineal, donde ya no asumimos la aproximación del término seno de teta como lo hacíamos en el péndulo simple. Entonces esto nos va a llevar a situaciones donde la masa oscila desde ángulos grandes e incluso puede dar toda la vuelta. Estas son las ecuaciones de movimiento que las reordenamos para obtener dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Aquí se incluyen los efectos de la fricción que tomamos para este caso proporcional a la velocidad, o sea, teta punto, y es el factor que llamaremos amortiguamiento. Va a ser el Q que vemos aquí con signo negativo que denota que va en contra del movimiento del péndulo. También la fuerza externa va a ser otro parámetro y es la impulsora sobre el péndulo de forma sinusoidal, es la FD que está sumando. Y ya con la solución de estas ecuaciones tendremos las gráficas de los comportamientos que se obtienen variando ciertos parámetros como la magnitud de la fuerza o el factor de amortiguamiento y también las condiciones iniciales. Y así variando se va a ver evidente el fenómeno caótico a partir de unos valores como cuando la fuerza es muy grande. Para la resolución numérica de las ecuaciones implementamos el método de Runge-Kutta de cuarto orden, o sea, hasta K4. A la derecha pues está como la implementación, el método general. Este método nos permite, mediante iteraciones explícitas e implícitas, aproximar la solución. Aquí H es el paso por iteración, que en nuestro código sería el delta del T. Y los K son los términos de aproximación intermedios para evaluar en la derivada de Y. Nosotros en el vector Y almacenamos las componentes de teta y la velocidad angular omega. Entonces, ya viendo la implementación, usamos varios for que con vectores auxiliares se actualizan y estos son utilizados en el cálculo de cada K. Al final estos K se suman y se determina Y, que está dentro de un for más grande. Entonces se calcula a cada paso del tiempo, cada teta y omega. En primer lugar, observamos los efectos del amortiguamiento con un factor Q de 0.1 y pues se obtiene lo esperado, que es que el movimiento decae con el tiempo. Bueno, ahora lo que nos interesa es incluir la fuerza en nuestro sistema, pues es lo que eventualmente le dará el carácter caótico, esto junto a la presión. Sin embargo, vemos que para amplitudes de la fuerza menores a 1, tendremos que la fuerza dominará el sistema y no tendremos nuestro comportamiento caótico. Pero para valores mayores a 1, para este caso 1.2, vemos que la sección de Poincaré será acorde con la sección de Poincaré presentada en la guía. Y además confirmaremos nuestro carácter oscilatorio. Ahora, lo que nos interesa en temas de caos es el exponente de Lyapunov. Por eso debemos implementar la función de Runge-Kutta para dos péndulos casi idénticos. Como vemos, simplemente lo que hicimos fue agregar nuestro vector extra W y los vectores auxiliares I, H2 y H3. Entrando en temas del exponente de Lyapunov y cómo hicimos para encontrarlo, sencillamente vamos a tomar la diferencia de los ángulos iniciales y lo vamos a graficar como pasa respecto al tiempo. Esto, respecto a la definición, encontraremos que al hacer una regresión exponencial, la pendiente de la recta que vemos en verde en pantalla será nuestro exponente de Lyapunov. Como venía mencionando mi compañero, estamos estudiando el comportamiento de dos péndulos con condiciones iniciales parecidas. En este caso podemos ver cómo la
diferencia en la posición va incrementándose a medida que pasa el tiempo. Y este es un incremento muy rápido debido a que esto está en escala logarítmica. Para finalmente, aunque en esta gráfica no se nota del todo bien, en esta se nota un poco mejor, podemos ver cómo el valor se va volviendo casi constante a medida que se llega a un determinado tiempo. Esto se debe a la restricción del ángulo del péndulo, ya que no podrá sobrepasar 2π por las condiciones que colocamos en el código. En ambos casos, que ambos casos tienen las mismas condiciones, lo único que cambia son las condiciones iniciales. Se puede notar que el coeficiente de Lyapunov calculado es positivo. Esto quiere decir que aún con la variación pequeña de las condiciones iniciales, de un pequeño desplazamiento en el ángulo, el sistema se vuelve impredecible y determinista al mismo tiempo, ya que podemos notar que para la misma fuerza se obtienen resultados diferentes. Y aunque esta indeterminabilidad no nos permite determinar el ángulo o su comportamiento de forma explícita, se puede utilizar la función del ángulo y la velocidad angular. En este caso podemos ver cómo hay patrones que se repiten con diferentes tiempos de toma de datos y con diferentes ángulos iniciales. Gracias a esto, aunque no se puede determinar completamente el comportamiento de d-θ, se puede hacer un estimativo de cuáles son los datos que van a aparecer al hacer esta gráfica, que como podemos ver, se repite para diferentes casos. Esta cualidad es conocida como un atractor. Esta superficie que se está mostrando en estas tres gráficas es un atractor. Y nos da indicios de cómo se verá la gráfica, de la misma forma que se veía en la sección de Poincaré. En este caso, comparamos para diferentes ángulos iniciales con la misma fuerza. Y podemos ver que, aunque el ángulo inicial varía bastante, las gráficas se mantienen relativamente similares, aunque es necesario aumentar el tiempo para tomar la cantidad de datos necesaria. Las dificultades que tuvimos fueron distintas durante todo nuestro código, empezando pues por la impresión de resultados, ya que teníamos una sola función que se basaba pues en prácticamente todo nuestro código llamando distintos parámetros para esta función. Entonces, para diferenciarlo, pues usamos string fname dentro de esta función para adicionalmente con un ID para poderlo pues tener distintas salidas txt en cada una de las llamadas que hacíamos a esta función. También tuvimos problemas en el testing debido a que nuestra función era pues todas vacías, por lo que modificamos algo la función para que retornara un vector conteniendo datos a lo largo de toda la simulación, y pues hacíamos los testing alrededor de este vector y pues de tal forma de que nos certificara que la simulación estaba correcta o pues tenía alguna falla. También tuvimos problemas en la sección de Poincaré y el ajuste lineal, que pues en el caso de la sección de Poincaré pues faltaban algunos puntos, a veces porque pues eran muy pocos puntos representando la figura. Y en el coeficiente de Lyapunov pues teníamos que variar el delta TF para poder representar un coeficiente de Lyapunov adecuado para la gráfica presentada, porque pues al final se volvía algo constante y modificaba este coeficiente de Lyapunov por la linealización. Tuvimos problemas en la paralización con OMP debido a que pues, nuestro código era solo llamar una misma función que pues, variaba con las condiciones iniciales a un vector que pues, había que modificarlo para cada llamada. Entonces, pues esto ocasionaba distintos data arrays durante pues, la paralización con OMP, que tratamos de solucionarlo con distintas técnicas, aplicándole privates, definiéndolos individualmente para cada proceso. También pues probamos con variables compartidas, pero pues solo logramos reducir en gran medida pues, los data arrays, quedando algunos que pues no logramos solucionar. Tuvimos problemas al final con nuestro repositorio de GitHub, entonces pues perdíamos algunos datos en los pushes o al hacer pull. Entonces tuvimos que crear un repositorio de respaldo para poder pues presentar nuestro trabajo. Y pues eso es todo por nuestra
Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, como a veces, no sé, se demoran en hacer preguntas o no las hacen, entonces arranco yo haciendo preguntas. Si alguien más quiere hacer preguntas, levante la mano, escríbalas en el chat, interrúmpame, no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar la ronda de preguntas. Muchas gracias por la presentación. Yo tuve que subirle un poquito al final porque no se escuchaba la última parte, pero espero que ustedes hayan escuchado bien. Entonces, digamos que mi primera pregunta es como general. ¿Qué herramientas que aprendieron en este curso usaron ustedes en el proyecto? Que no tienen que ser todas, sino cuáles ustedes dirían, utilizamos esto que yo no lo sabía al inicio de este semestre y las apliqué en este proyecto. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque de todas maneras, al ser simplemente la solución, digamos, entre comillas, simplemente, ¿no? La solución de una cuestión diferencial, no estamos hablando de algo que vamos a paralelizar con MPI o que no sé qué cosas. Entonces, pero deben haber más herramientas aparte de esas que se puedan utilizar. Cuéntenos, de pronto, ¿cuáles usaron? Pues profesor, pues la de las más destacadas pues fue la modularización pues de todo el código, porque es que eso permite pues una mayor organización, y también pues el Makefile, que pues nos permite hacer las gráficas automáticamente pues sin tener que estar pues como antes, normalmente sin aprender pues cómo manejar el Makefile, pues teníamos que hacerlos individualmente o pasar los escritos a Genoplot. Pues también en la paralelización pues fue pues algo nuevo que pues puede reducir el tiempo de cómputo pues que tenga las distintas simulaciones, y pues en sí pues es las más generales y las que más usamos durante nuestro código que vimos Pero en la clase. entonces, la idea que me quedó, Nicolás, es que al final no pudieron implementar paralelización, ¿o sí? Pues profesor, lo pudimos implementar, solo que, o sea, es que al inicio nos salían muchos data arrays, eran demasiados, como 60 y demás. Entonces, pues los tratamos de reducir, y hasta tal punto que nos salían unos data arrays que estaban en unas líneas que pues por fuera de nuestro código, entonces no sabíamos a qué se refería ese data arrays, y pues esos fueron los que no pudimos terminar de resolver. Pero pues en sí recorrimos varias veces el código, y pues en todas las implementaciones o sea, en todas las ejecuciones pues nos salían los datos esperados. Entonces pues aunque pues nos quedamos con la espinita de poder eliminar esos últimos warnings, pues logramos reducir en gran medida pues los warnings que nos salían en la paralelización. Pero a mí me queda una duda, ¿sí? Ayúdenme a entender. ¿Qué paralelizaron? O sea, es decir, yo aquí lo que entiendo, digamos, la forma más general del problema es, tengo unos parámetros que definen mi problema, el FD y todo ese tipo de cosas. Luego yo hago la evolución temporal de eso, y de acuerdo a esa evolución temporal, por ejemplo, para sacar la sección de Poincaré, yo simplemente estoy mirando cuando intersectan con un plano las cosas. Entonces, digamos que la evolución temporal yo no la puedo paralelizar. ¿Qué fue lo que paralelizaron? ¿Qué fue lo que se repartió entre los clientes? Pues nosotros lo que hicimos fue paralelizar las simulaciones. Como nosotros tenemos, en realidad nosotros solo usamos una función, bueno, una función y otras dos modificadas, pero pues mínimamente. Entonces, en realidad solo teníamos tres funciones que hacían nuestra simulación, llamada simulación, simulación 1 y simulación 2, y lo que hacíamos era llamarlo una función media. Entonces, la única forma que podíamos paralelizar pues sería paralelizar la función main, haciendo que pues todas las simulaciones se hagan de forma paralela en distintos procesos. Ok. Pero pues Ah, ahí entra pues el conflicto que tuvimos con los data arrays por la sobreescritura, pero pues que logramos solucionar en algunos, en los vectores más usados. ¿cuáles son las diferencias entre esas simulaciones? ¿Como los parámetros de pronto del FB, digamos? Pues entre en las llamadas de simulación, sí, señor, serían Ah, las diferencias de condiciones iniciales, las constantes que se le colocan, como la fuerza, la ok, frecuencia de la fuerza y demás. listo. No, perfecto. Tenía curiosidad porque precisamente como hay dependencia temporal no se puede paralelizar eso entre varios hilos. Entonces digamos que lo que ustedes están haciendo es, yo tengo un programa que resuelve un problema que requiere unos parámetros, entonces paralelicé dentro de mi programa para diferentes parámetros. Pero como están compartiendo algunos datos, pues pueden haber data races ahí metidos. Entonces, como consejo, para la próxima vez, lo que pueden hacer es paralelizar, pero con GNU Parallel. Ustedes lo que podían hacer era correr simplemente la misma simulación con diferentes parámetros, no paralelizar por dentro de la simulación con OpenMP, sino con GNU Parallel, que se lo vimos, llamar a la simulación con diferentes parámetros en diferentes carpetas y correr todo así. Es algo que les hubiera evitado como problemas, Sí. porque como esto
como esto, digamos, tiene pinta de ser más bien como un task farm, como una vaina en donde yo simplemente cambio un parámetro y corro todo, y cambio un parámetro y corro todo. Entonces podría haber sido más fácil así. Es un consejo simplemente a futuro. ¿Listo? Sí, señor. En cuanto a eso, nosotros también lo evaluamos, solo que como en sí no todo nuestro código se basaba solo en en la ejecución de solo una función, entonces pues tendríamos que dividir demasiadas, o sea, tuvimos que haber dividido demasiado nuestro código para poder realizar la paralización con GNU paralelo. Entonces pues pensamos que con OMP pues podíamos paralelizar directamente pues nuestras distintas ejecuciones de las funciones, porque además no solo teníamos una, sino que pues otras que teníamos que modificar para los otros puntos. Entonces, pues sí, tal vez hubiera sido una mejor implementación con GNU Parallel y pues también pues puede ser una buena opción para paralelizar. Tranquilo, o sea, es un consejo, ¿no? Si uno supiera por dónde se va a caer, pues pasaba agachado. Entonces, eso es lo que uno va aprendiendo. Y la última pregunta es si yo quisiera hacer una exploración ahí para saber si para todos los FDs hay caos, que digamos en este caso sería como que quisiera yo sacar, no sé, el exponente de la FUNO o las secciones de Poincaré en función del FD. ¿Se podría fácilmente? Yo podría, por ejemplo, coger este código y decirle, mire, este es el FD, pum, bótame la sección de Poincaré. Ahora este es el FD, pum, bótame la sección. ¿O qué se podría hacer? Pues el código como tal lo implementamos para que reciba básicamente los datos de un TXT. Entonces se podrían modificar esos valores. Para determinar la sección de Poincaré, se tendría que se podría montar ahí, pero haría falta modificar los datos del plot para que el GNUplot hiciera la gráfica bien. Porque Perfecto. dependiendo de la cantidad de T que se tenga, va a variar la sección de Poincaré. Listo, perfecto. O sea, Bueno, no es en sí la fuerza, profesor, sino que es la frecuencia de la fuerza de la que depende la sección de Poincaré. Aunque, ok. digamos, también si se varía la fuerza, encontramos que hasta 0.99 casi no encontramos un sistema caótico. A medida que pasa de 1.2 y para arriba, ya se presenta caos. Ok, que eso es algo que yo creo que van a explorar también en el otro grupo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Hubo otra pregunta en el chat de Fabio que si habían encontrado caos y pues Karen le respondió que es así, eso es específicamente esos atractores extraños que aparecen, digamos, en la sección de Poincaré es una forma diferente de calcular eso, bueno, como de medir esos atractores y demuestran que definitivamente hay caos. Pues uno ya puede caracterizar esas regiones con su dimensión fractal y esas cosas, pero estaba pues por fuera del proyecto, pero sí, sí lo encontraron. Entonces, bueno, muy bien, muchísimas gracias. El siguiente grupo es equilibrio térmico. Entonces, ¿quieren que yo presente el video o lo presentan ustedes? Pues si ya lo tienes ahí de una. Listo. Sí, ya lo tengo acá. Pues dame un momentito. Equilibrio. Buenos días. Listo, entonces, como les digo, voy a quitar ya mi sonido, voy a compartirles la pantalla. Cualquier cosa me avisan, por favor, por el chat si hay algún problema que no estén Mis escuchando. compañeros Oscar Hernández, Fabio Castellanos y yo, Sofía Guevara. Buenos días, junto con mis compañeros Oscar Hernández, Fabio Castellanos y yo, Sofía Guevara, les presentamos el proyecto acerca del equilibrio térmico de un gas ideal usando Molecular Dynamics. La idea del proyecto es simular un sistema de partículas que reboten entre ellas y con las paredes del contenedor. Aquí no va a actuar la aceleración de la gravedad. La simulación inicia con posiciones aleatorias diferentes y velocidades en direcciones aleatorias, y las rapideces compatibles con el teorema de equipartición a una temperatura T. Comencemos con adentrarnos un poco más en la parte teórica de este proyecto. Primero, hablemos un poco acerca del teorema de equipartición. La idea central del teorema es que, en equilibrio térmico, la energía se va a repartir en partes iguales entre sus varias formas. En este caso, se cumplirá este teorema cuando se estabilice la distribución de velocidades y la presión en las paredes laterales. Después de que se estabilice el gas, se debería tener una distribución de Maxwell-Boltzmann. Esta es una distribución de probabilidad de las velocidades de un gas asociado a la estadística de Maxwell-Boltzmann. Como se ve en este gráfico, tomaremos diferentes distribuciones para diferentes temperaturas, pues de acuerdo a eso se comportan las velocidades de las partículas. Sin embargo, nosotros por la programación que realizamos veremos algo como se ve en la figura de la derecha, que es una buena aproximación y puede tomarse como una distribución de Maxwell-Boltzmann. En el eje X tendremos las velocidades y en el Y el número de partículas.
Ahora bien, miremos las colisiones que se generan por ahora solo con la partícula y el contenedor. Aquí vemos una partícula con una posición P y velocidad v aleatoria. Su posición cambia en un delta t, por lo que la siguiente posición y velocidad se describirá con las ecuaciones que aparecen en pantalla. Además, en el choque con las paredes, la velocidad cambiará de dirección, pues vamos a asumir que se mantiene una colisión totalmente elástica, como podemos ver en pantalla. La primera ecuación será para un choque con la pared derecha o izquierda, y la segunda arriba o abajo. Ahora tenemos que diseñar una forma en que las partículas detecten que colisionaron. Esta vez necesitamos por lo menos dos partículas. Lo más apto para dar solución a esto es por medio de un condicional, pues sabemos que dos partículas van a chocar cuando la distancia entre los centros de las partículas sea menor que la suma de sus radios. Para poder describir correctamente la velocidad después de la colisión, es necesario tener claro los radios y las masas. Para esto necesitamos la conservación del momento y energía, para, finalmente, encontrar las relaciones que vemos en pantalla. Sin embargo, para simplificar un poco, nosotros usaremos el mismo radio y la misma masa. Ya sabiendo un poco más acerca de la teoría, centrémonos en el código. Les hablaremos de las funciones que usamos y cómo las implementamos. Nuestro código está modularizado en 4 partes. La primera es la declaración de funciones, después la función main, todas las funciones empleadas y finalmente una prueba que realizamos para testear diferentes aspectos, como por ejemplo los números aleatorios. Miremos en detalle las funciones. En la función creación de posiciones 2, o sea, corregida, lo que se hace es simplemente darle un valor aleatorio entre 0 y L, el largo de la caja, tanto al X como al Y de cada partícula, verificando que éstas no se superpongan entre sí. Este proceso no se puede optimizar en paralelo, debido a que podrían escribirse dos partículas a la vez que tengan la misma posición, por lo que es necesario dejarlo serial. En la función creación de velocidades 2 se crea una velocidad de módulo 1 para cada partícula y luego esta se multiplica por la velocidad media que predice el teorema de equipartición de la energía. Es decir, que cada partícula va a empezar con exactamente la misma velocidad y luego veremos cómo se distribuyen. En la función paso paralelo, lo primero que se hace es crear un vector copia idéntico al vector que contenía antes las velocidades. Después de esto, se identifica dentro de un for que recorre todas las partículas si hay un choque con alguna otra partícula del sistema. O sea, si la distancia entre dos de ellas es menor que 2 veces su radio. De esta forma se escribe sobre el vector copia las nuevas velocidades que tendrán estas partículas después de colisionar. Este proceso se hace en paralelo para así reducir considerablemente el tiempo de cómputo. Y la razón del vector copia es evitar los data race. Luego de esto, cuando ya se tienen todas las velocidades post colisión, se sobrescribe el vector velocidades con los valores que tiene ahora el vector copia y se pasa a la función que calcula su posición siguiente. En la posición siguiente implementamos las ecuaciones vistas en la primera parte. También se tiene en cuenta la posición en caso de que choque con la pared, pues se implementan condicionales para que se refleje con la misma. Para el momento con la pared vamos a tener en cuenta que en caso de que haya algún choque, la velocidad va a cambiar de dirección. Con estas funciones vamos a darle la instrucción a GnuPlot para que grafique e implementaremos funciones para generar los números aleatorios necesarios en las condiciones iniciales. La función momento con partícula paralelo se encarga de calcular el momento que se transfieren dos partículas cuando se cumple la condición de choque. Y pues recordando que el efecto de una colisión elástica entre dos cuerpos no rotantes de la misma masa es el intercambio del momento en la dirección del choque, el efecto se reduce a expresar esta componente en la dirección del choque e intercambiarla entre los dos cuerpos. Así que simplemente tomamos el producto punto entre la diferencia de velocidades de las partículas y el vector unitario que apunta de una partícula a la otra y luego se suma en esa misma dirección a la velocidad de cada partícula. Finalmente tenemos la función que nos realiza la distribución que existe en la caja y se compara con la función teórica. Para esto también será necesario saber en qué caja del histograma cae la partícula. Por eso implementamos la última función llamada caja donde cae. Ahora hablaremos de las dificultades que tuvimos y las soluciones que implementamos. Por la forma en que se estructuró el programa, la corrección de la posición y del momento de las partículas que rebotan con las paredes se implementó por separado. En principio no hay problema con esto, pero originalmente las partículas al rebotar podían quedar atrapadas cerca de la pared, en vez de rebotar como en un billar. La causa era que la corrección se venía haciendo con una cantidad fija y se corrigió haciendo un rebote elástico apropiado con la pared. O sea,
a las partículas se les invierte tanto el momento como la posición normal a la pared. Debido a que las gráficas debían ser comparadas con una curva teórica, era necesario darle una masa a las partículas para poder graficar su distribución de Maxwell-Boltzmann. Finalmente, como estamos en la condición de gas ideal, se decidió darles la masa de una molécula dentro de un mol de oxígeno. Además, fue necesario probar con diferentes radios, longitudes de caja, tiempos de pasos y demás para poder encontrar los valores adecuados para la simulación, teniendo en cuenta que la mayor precisión computacional está entre 0 y 1. Peleamos durante mucho tiempo con los errores arrojados por el sanitizer -f sanitize igual thread. Después de testearlo, resultó ser que el sanitizer no es compatible con el comando omp parallel for, a pesar de que este esté bien implementado. Creíamos que estábamos cometiendo un error, pero al final no era nuestra culpa. Este trabajo en principio podría parecer fácil, pues solamente estamos aplicando mecánica newtoniana, pero la implementación para varias partículas se vuelve increíblemente complicada para que funcione correctamente. Debido a esto, se empezó con un código serial en donde supiéramos bien qué se está haciendo. Así pues, su paralelización fue una tarea complicada y después de intentar varios métodos, el que arrojaba trayectorias más realistas y resultados finales mejores fue utilizar OMP Parallel For dentro de las funciones que consumía la mayor parte del tiempo. Finalmente llegamos a los siguientes resultados. Se aprecia como todas las partículas tienen la misma velocidad al principio, pero debido al ángulo con el que chocan, sus velocidades varían sin alterar el momento total del sistema. Miremos un poquito más de cerca estos choques. Centrándonos en los histogramas, se tiene que, variando la temperatura y el número de partículas, podemos ver la dinámica que tienen las partículas de acuerdo a su temperatura. Y además que, asumiendo el teorema de equipartición, según los histogramas, podemos concluir que la distribución de velocidades se aproxima a una del tipo Maxwell-Boltzmann, pues siguen el comportamiento teórico. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Me gustó esa parte de los problemas que nombraron y creo que lo del sanitizer y los threads le sirve a otro grupo que también estuvo sufriendo con eso, con esos, como esos falsos positivos de encontrar errores que al final pues no pertenecían realmente a su código, pero pues eso hay que rastrearlo a profundidad. En todo caso, muy bien. Entonces voy a hacer algunas preguntas. Primero que todo, digamos, yo creo una cosa como de detalle, ¿no? La distribución nos busca la distribución de rapideces, ¿cierto? No de velocidades, pues porque las velocidades son vectores, entonces tendríamos que tener un ángulo también. Entonces, pues lo que estamos viendo era la distribución de rapideces. Una pregunta, ¿ustedes verificaron que cuando implementaron el choque entre las partículas se seguía conservando la energía? Sí, las ecuaciones que se utilizan ahí son conservativas. Sí, las O sea, ecuaciones son conservativas, pero una cosa es la ecuación y otra cosa es el código, ¿cierto? Uno muchas veces le pasa que uno tiene una ecuación que es conservativa, pero cuando uno la implementa ocurren errores que hacen que lo que uno implementó no siga esa dinámica por cosas computacionales relacionadas no solo con los errores computacionales, sino el mismo DT o algo así. ¿Hicieron la grafiquita, digamos, de energía o algo así? no pudimos calcular eso al final. Pero hubiera sido una buena idea ahora que lo pienso, si tienes razón. Porque Es un concepto. después de mucho tiempo, efectivamente, si tú ponías como por ejemplo, no sé, 10.000 pasos o más, podías ver que la distribución, ya la energía, pues, bueno, las velocidades, las rapideces, perdón, como bien dijiste, las rapideces pasaban mayoritariamente a la última caja, o sea, que dejaban de estar distribuidas alrededor de la velocidad media del sistema. Porque Ok, precisamente, puede ser. Sí, porque está precisamente aquí estallando. no, ¿qué? Dale, adelante. Que porque precisamente aquí no se aplican técnicas como por ejemplo los termostatos de LAMPS, que son como esas cosas que miden cosas que deberían conservarse y le pegan un empujoncito al sistema para que se conserven, a pesar de que pues toque alterar los resultados finales de las ecuaciones. Porque pues Ujú. son errores computacionales a fin de cuentas. Ajá. ¿Qué le ayudan a uno a saber si el delta T que está utilizando es apropiado? Y eso me lleva a la última pregunta, bueno, dos más, que es hay como un choque visible entre las partículas, más bien, una interpenetración. ¿Eso cómo se podría corregir? Si yo fuera a utilizar el código de ustedes para hacer más estudios, ¿cómo lo podría corregir? Si yo quisiera que eso casi no se viera, que no hubiera casi interpenetración o controlarla al 1% del radio promedio o algo así. Se ¿Qué debería corrige, aumentar? se corrige
exactamente igual de la misma manera que se corrigió el choque infinito con las paredes, que pues al principio digamos que uno veía esa interconexión, creo que dijiste que se llamaba, esa interconexión con las paredes, y entonces la partícula se quedaba ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y con la misma pared, ¿no? Porque pues cumplía la condición de que tenía que el momento reflejarse, entonces se reflejaba infinitamente el momento y se quedaba ahí. Esa vaina se corrigió, pues, como da un pequeño empujoncito en la función posición siguiente. Entonces, eh, uno reflejaba el momento, pero a la vez hacía que la partícula no pudiera quedar dentro de la pared. Pero en este caso, nosotros no alcanzamos a hacer la corrección de que las partículas no quedaran dentro de otras partículas en sí mismas. ¿Sí? Listo. Y por último, ¿hicieron algún estudio de escalamiento para ver el efecto de esa paralelización básica que se implementó con OpenMP o no se hizo? No, lastimosamente no tenemos gráficas de escalamiento, pero pues uno probando con diferentes valores para los threads se ha dado cuenta de que pues escala bastante bien. O sea, en principio lo que nos tomaría como unos 5 segundos se demoraba pues un minuto o algo así, teniendo solamente un thread. ¿Y Ok. qué más? Déjame revisar las preguntas de un momentico. Preguntaron que sí, qué criterio utilizaron para escoger el grosor de las barras en el histograma final. Me imagino que, digamos, ¿qué criterio utilizaron para poner 10 bins o 20 bins, 20 cajitas? No, que se viera bien. En principio ninguno, simplemente dimos un valor que era 15 y listo. Y yo, listo. Sí, pero probablemente si tuvieran muchas más partículas, entonces podrían eh, tener mucha mejor estadística y ser más suaves. Bueno, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, creo que no hay más preguntas. ¿Tiene gráficos de eficiencia paralela? Sí, gracias, José. José, eso sí, entonces no. Muy bien, muchas gracias, buena presentación. Entonces ahora el grupo que sigue es oscilador, otra vez, pero con Poincaré. De nuevo les pregunto que si quieren que yo les muestre el video, o ustedes lo hacen. Profe, pues si ya lo tiene listo, yo lo tengo listo, pero si usted también no lo tiene listo, pues hágalo. Listo, hagámosle, y si tengo algún problema, entonces pasamos a ti. ¿Cuál es? Perdón. Pase Poincaré. Listo. Buenos días. Bueno, voy a... Listo, les voy a compartir. Ahí va el video. A todos, el día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto. Buenos Buenos días. días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto de programación en C++ sobre un oscilador. Me parece que se está viendo muy pequeño, ¿cierto? Sí, profe, parece como si estuviera en vertical la pantalla. Espérense un momentico, voy a resetearlo. Listo, ahora sí está cogiendo todo, entonces vamos a... Sobre un oscilador armónico no lineal y... Buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto de programación en C++ sobre un oscilador armónico no lineal y forzado. Pasando primero por el marco teórico, luego por el desarrollo del código y finalmente por nuestros resultados y conclusiones. Como podemos ver en la imagen, vamos a resolver este par de ecuaciones diferenciales. En la primera ocasión se puede ver un término asociado a la gravedad, otro término asociado a la fuerza del rozamiento, que es proporcional a la velocidad, y el tercero la fuerza de forzamiento, que va a ser sinusoidal con frecuencia omega d. Para resolver esta ecuación, que como se puede ver, ya que no se hizo aproximación a ángulos pequeños, es una ecuación diferencial no lineal, vamos a usar el método de Euler-Kromer para resolverlo. Más adelante veremos en el código en qué consiste. Es algo muy común en las ecuaciones diferenciales no lineales el tener que usar métodos numéricos. También se hubiera podido usar Runge-Kutta o otros métodos como esos. En la imagen podemos ver cómo a partir de ciertos valores de fuerza, el comportamiento, por ejemplo, en la primera imagen, para una fuerza de 1.2, el comportamiento se vuelve caótico y nada regular, nada periódico.
Entonces ahora vamos a ver qué significa que un sistema sea caótico. En los sistemas dinámicos hay tres tipos de sistemas: estables, inestables y caóticos. Los estables, básicamente, si las condiciones iniciales son muy cercanas, a medida que pasa el tiempo, las soluciones también son cercanas. Lo opuesto para las inestables, las soluciones divergen con el tiempo. Y para las caóticas, es similar a las inestables, ya que con condiciones iniciales cercanas, el comportamiento de ambas soluciones por separado es muy diferente, pero no necesariamente divergen, y la diferencia entre esas dos soluciones es finita. Entonces, ¿qué sistemas son caóticos? El sistema solar, placas tectónicas, fluidos turbulentos. El sistema solar, por ejemplo, eh, las predicciones que hacemos no las podemos hacer a tiempos infinitos o a tiempos extremadamente largos porque no son válidos. No podemos medir con buena exactitud las condiciones iniciales, por lo que de cierta forma los sistemas caóticos son deterministas, pero no predecibles a tiempos muy largos para nosotros, por esa incapacidad de hacer exactas medidas. El propósito del proyecto es ilustrar el comportamiento de un péndulo forzado y amortiguado y estudiar el régimen caótico de este y bajo cuáles condiciones se da. El código consta de tres funciones. La primera es la función para resolver la ecuación diferencial asociada mediante el método de Euler-Kramer. La segunda es para los diagramas de Poincaré y una tercera para los diagramas de bifurcación. Las gráficas se realizaron mediante GeoPlot. Las tres funciones son Bell-RAD, Poincaré y Bifur, como vemos. Los argumentos que toma cada una de estas es un tiempo inicial, un tiempo final, el número de pasos, el coeficiente de amortiguamiento, la longitud de la cuerda, la velocidad angular inicial, la posición inicial o el ángulo inicial, la velocidad angular de forzamiento y la amplitud de forzamiento. Para propósitos de este proyecto, se van a emplear todas las variables como constantes, excepto la fuerza, la amplitud de forzamiento, la cual se va a variar y es a partir de esta que se estudiará el paso al régimen caótico. La primera función, Bell-RAD, se empleó el método de Euler-Kramer y para los siguientes se usaron los arreglos de C++. Se definieron tres arreglos de tamaño n, tipo double, y se inicializaron en 0, cada uno asociado a donde vamos a guardar la información de la velocidad, de la posición y del tiempo. Se elabora el algoritmo de Euler-Kramer, donde primero se halla la velocidad del paso siguiente a partir de la fórmula del algoritmo y luego posteriormente se halla la posición. Además, se impone una condición en la posición tal que ésta se mantenga entre -pi y pi. Esto con el fin de simplicidad en las gráficas y de mantener su significado físico. Para lograr esto, simplemente cuando la posición en algún tiempo, en algún paso, supere el rango -pi o pi, se le va a sumar 2pi o se le va a restar -2pi dependiendo del caso. Para los mapas de Poincaré, se grafica el espacio de fase tal que se cumpla una condición. Esta condición es que el tiempo por la frecuencia de forzamiento sea igual a 2 por pi por algún número natural. Eso significa que la frecuencia natural del sistema esté en fase con la frecuencia de forzamiento. Para esto se vuelve a hacer el mismo proceso, pero se impone la condición y se imprimen los valores de la posición y la velocidad para los cuales se cumple la condición asociada. Cabe resaltar que para que se tenga una mayor exactitud es necesario tener un mayor tiempo, mayor de 100 preferiblemente, para el tiempo final y una gran cantidad de pasos para tener una mejor resolución. Finalmente, para los diagramas de bifurcación se emplea el mismo método usado anteriormente para hallar la velocidad, el tiempo y la velocidad angular de cada sistema, pero se varía la fuerza de forzamiento, la amplitud de forzamiento, y es a partir de esta que se calcula los máximos en la gráfica de posición versus tiempo. Para esto, simplemente se impone una condición de que se impriman los valores para los cuales la velocidad angular sean igual a 0 o sean cercanos a 0. Esto debido a que es la derivada de la posición respecto al tiempo.
Una vez se grafican estos máximos, se impone la condición de que sea mayor que la posición angular inicial. Esto con el fin de graficar solo los máximos. Para nuestro modelamiento vamos a presentar 3 ejercicios propuestos. Primero, vamos a ver 3 secciones diferentes de Poincaré para 3 configuraciones diferentes. El segundo, vamos a mostrar un diagrama de bifurcación para la vecindad entre 1.35 a 1.5. Y vamos a hacer una estimación aproximada de la constante de Feigenbaum. De final, vamos a mostrar una pequeña investigación que hicimos sobre los diagramas de bifurcación que podemos obtener al variar los parámetros de nuestro modelamiento. En primera instancia, debemos clarificar que el diagrama de Poincaré es una aplicación definida no en el espacio de estados del sistema, sino en un subespacio de dimensión inferior llamado sección de Poincaré. Dicha aplicación lleva a cada punto de dicha sección en el primer punto en el que la órbita que lo contiene retorna a la misma. Retomando lo hablado de nuestro marco teórico, encontramos que nuestro sistema es caótico, ya que al hacer una pequeña variación entre las condiciones iniciales de la amplitud de forzamiento, obtenemos resultados muy diferentes. Primero, en la configuración de 1.4, luego en la configuración de 1.44 y por último en la configuración de 1.65. Para nuestro segundo ejercicio, observamos la vecindad entre 1.35 y 1.5 en nuestra amplitud de forzamiento e implementamos la función ya explicada para el diagrama de bifurcación. De allí, medimos con el software tracker la distancia entre cada ramificación de nuestro diagrama para hacer la aproximación a la constante de Feigenbaum, obteniendo un error porcentual de 10%. Por lo tanto, aceptamos este resultado como positivo, siendo la constante de Feigenbaum aproximada a 4.669 y nuestro resultado aproximado a 4.202. En nuestra pequeña investigación pudimos concluir que necesitamos aumentar la precisión sobre nuestro modelamiento al expandir la vecindad en nuestro diagrama de bifurcación. Muy bien, muchísimas gracias. Mientras de pronto surgen preguntas, aquí dice, pregunta Fabio Castellano, si el sistema solar es caótico, ¿las órbitas de los planetas podrían llegar a desestabilizarse? ¿Qué dicen ustedes? No, o sea, lo que decimos es que precisamente no podemos predecirlo, no que se vayan a perder las órbitas, sino que no tenemos un resultado totalmente directo, porque no tenemos como unas condiciones iniciales que podamos medir perfectamente y poder desarrollar como la evolución directa a tiempos ya demasiado largos. Se pierde la predictibilidad, básicamente, pero que digamos que precisamente el estudio del sistema solar es el origen de todo este análisis de sistemas no lineales por parte de Poincaré. De hecho, en su estudio él pues había encontrado que sí era estable y luego cuando se iba a publicar eso, yo no recuerdo si era por un premio de un rey, pero no recuerdo todos los detalles, se dio cuenta que había cometido un error en su estudio. ¿Señor? No, profe, nada. Ah, ok. Había cometido un error en su estudio y entonces pues tenían que no publicar eso. Él pagó de su propio bolsillo los costos de publicación, pues que era el premio que se había ganado básicamente. Y entonces corrigiéndolo fue que empezó todo este nacimiento de todas las técnicas, los diagramas de Poincaré y todo esto para sistemas no lineales. Entonces sí, se pierde la predictibilidad, pero es como en el clima. O sea, digamos que tú en un sistema no lineal caótico que es acotado, por ejemplo, no es que se vayan, digamos, los planetas a explotar, pero sí caer hacia el sol, eso sí. Digamos que el sistema debe ser acotado, pero tiene que tener sensibilidad a condiciones iniciales. Eso pasa con el clima, por eso las predicciones a largo plazo del clima como tal, de si va a llover o no va a llover, pues van perdiendo precisión. Que eso no quiere decir que el macroclima de la Tierra no se pueda estudiar en sus ciclos y demás cosas, porque el predecir si en 2 semanas llueve no tiene nada que ver con predecir si estamos o no estamos en calentamiento, o por ejemplo, pues ahorita el negacionismo del cambio climático, ¿no? Que es evidente que la Tierra tiene ciclos y en este momento estamos en un ciclo de calentamiento, no de calentura, sino de calentamiento, pero este ciclo está influenciado y está acelerado por la influencia tiene una antropogénesis detrás y hay evidencia de eso. Entonces, no es que porque la Tierra siempre se va a calentar, entonces no hay que preocuparnos. El problema es que se está calentando mucho más rápido precisamente por nuestra influencia y probablemente pues nosotros no vamos a poder, digamos, ¿cómo se diría?, afrontar exitosamente sin consecuencias muy negativas para la raza humana
el problema del cambio climático. Entonces, pues no caer en ese punto, hemos tenido discusiones con profesores, que porque como la Tierra tiene ciclos, entonces no importa, siempre se va a calentar y siempre se va a enfriar solita. No, eso no es lo que importa, le importa la escala en la que está ocurriendo eso, y la escala en la que está ocurriendo desde hace 200 años es un parpadeo geológico, y se han hecho cambios que durarían muchos miles de años. Entonces ahí está. Pero ese es el punto, uno no puede simplemente correr. La otra pregunta es precisamente la que hace Juan Sebastián: ¿por qué se escogió el método de Euler-Cromer en lugar de otros? O sea, ¿por qué ese en particular? ¿Fue el recomendado o qué pasó? Euler-Cromer. En el No, no, no. libro, en el libro aparecía, digamos, una ayuda sobre cómo utilizar el Euler-Cromer en este programa. Entonces, por eso lo usamos. Una recomendación del libro. Normalmente, digamos, en estas simulaciones que tienen que ver con estos sistemas, pues uno tiene que escoger, digamos, algunos algoritmos que son más allá de simplemente coger Euler, para evitar esas inestabilidades típicas de Euler, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que utilizar, digamos, algoritmos simplécticos o algo así. O si uno fuera a simular el sistema solar, por ejemplo, algoritmos de integración como los de Verlet, que tienen muy buena precisión en la posición, pues son más útiles que otros algoritmos que tengan más precisión en la velocidad, pues porque, digamos, en algo gravitacional, lo que importa más es la posición que la velocidad, cosas de ese estilo. Bueno, listo. Digamos que el resto de preguntas yo las miraré, por ejemplo, que si utilizaron Makefiles y esas cosas, entonces ya lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente grupo, que es el de N-Body con MPI, una simulación de N cuerpos distribuyendo los datos utilizando datos distribuidos con MPI. ¿Quieren que yo presente su presentación o quieren hacerlo ustedes? Su merced, profesor, por favor. Listo, entonces déjame lo busco, Listo, entonces voy a quitar de nuevo mi sonido. Cualquier irregularidad, pues me cuentan si no están escuchando o viendo bien. Oliver, saludo. A continuación expondremos el problema de los N-cuerpos usando MPI. Mi compañero Juan David Ochoa y mi persona Jackson Narváez. Bien, el objetivo de este código es simular un sistema de partículas bajo interacción gravitacional, para lo cual se implementa el método ring code. Este método consiste en distribuir el sistema, no en cuanto a dimensiones o espacios, sino en cuanto a datos, a los diferentes procesos. Es decir, por ejemplo, si tenemos una distribución inicial de partículas, a cada proceso le atribuimos ciertas partículas. Entonces, si nos ubicamos en una partícula, digamos en el proceso 1, y queremos calcular la aceleración gravitacional que sufre debido a las demás partículas, entonces, primero calculamos la aceleración gravitacional debida a las partículas locales de este proceso. Luego realizamos un paso en el anillo, con lo cual pasamos las partículas de un proceso vecino al siguiente. Esto para todos los procesos pares. Entonces, las partículas que acaban de llegar al proceso 1, encontraremos la aceleración gravitacional que ellas generan sobre la partícula. Y al finalizar el ciclo, encontraremos la aceleración gravitacional sobre todas las partículas dadas por todas las demás. Entonces, para nuestro desarrollo aplicaremos la ley de gravitación de Newton, con la cual obtenemos la aceleración gravitacional dada en la fórmula. En nuestro desarrollo utilizaremos unidades que son unidades astronómicas, masas solares y años, en las cuales la constante gravitacional está dada por 4π². Entonces, nuestro código consiste en, primero, como se observa en la línea 4, encontramos la aceleración gravitacional dada por las partículas locales. Luego enviamos la información de las partículas en cada proceso a un buffer que se encuentra en cada proceso, con lo cual, al recibir esa información de las partículas vecinas, calculamos la aceleración gravitacional. Esto en cada uno de los procesos. Y los mensajes los enviamos inicialmente desde los procesos pares, son recibidos por los impares, se calcula la aceleración gravitacional y se vuelve con el mismo proceso, así hasta finalizar el ciclo. Ahora, ya de que encontramos la aceleración gravitacional dada por todas las partículas en un tiempo dado, lo que hacemos es evolucionar en el tiempo. Para esto usamos el método de Euler, el cual, a pesar de ser un método de baja precisión, de orden 1, como se verá a continuación, los resultados fueron exitosos. Entonces, para la evolución en el tiempo, lo que hacemos es,
Primero, encontramos la aceleración gravitacional dada por todas las partículas en un tiempo dado. Evolucionamos luego en el tiempo, mediante el método Euler, un paso de t. Posterior a esto, enviamos los resultados obtenidos al proceso root y este los almacenará en un archivo. Esto no todos los pasos del tiempo, sino cada cierto intervalo, en este caso la variable Young, puesto que para hacer el almacenamiento de memoria más eficiente. Y al finalizar esto, se restaurará el array aceleración a sus valores iniciales nulos, para que no afecten eventos posteriores en el tiempo, como tuvimos un problema inicialmente. Bien, acá se presenta una estructura general de lo que es el código, para lo cual primero creamos los datos iniciales con los cuales trabajaremos. En esta parte existen tres opciones. Primero, podemos crear una distribución aleatoria de partículas, o también podemos crear una galaxia, esto mediante un código que se presentará a continuación. O también podemos tomar los valores experimentales de observaciones que se ha realizado al clúster de Sagittarius A. Posterior a esto, los datos son leídos por el proceso root y almacenados en un array. Y mediante Scatter se hace la distribución de los distintos datos a los procesos, es decir, se distribuyen las partículas entre los distintos procesos. Ahora, cada proceso lleva a cabo la evolución de sus propias partículas, y una vez ha encontrado la evolución de estas, transmite los resultados al root, el cual almacena los resultados en un file, que posteriormente, mediante un código en Matplotlib, se realizará la animación. Ahora vamos a mostrar que los resultados están funcionando. Para esto empezamos con el código que busca imitar el movimiento de 3 estrellas alrededor del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Aquí podemos ver cómo se forman órbitas cerradas, lo que devuelve una confianza en el integrador usado. Además, en particular, este código se corrió con 8 procesos, a pesar de que solo eran 14 partículas, lo que da confianza de que el resultado obtenido no es dependiente del número de procesos. Por si acaso, este mismo resultado lo tuvimos con 4 procesos y un solo proceso. Ahora, alguien podría decir que hacer esto para solo 14 partículas no es eficiente. Para eso, lo que hicimos después fue medir el speedup y la eficiencia paralela. En este caso, tomamos una región cúbica de lado 1 por 1 por 1 y con partículas creadas aleatoriamente miramos cómo era el cálculo de fuerzas en solo un paso de tiempo. Aquí podemos ver lo que pasa para 10 partículas, en el que vemos que aumentar el número de procesos no consiste realmente en una mejora. Aquí decimos que el código está dominado por la comunicación. Si por otro lado aumentamos un orden de magnitud, encontramos un pico ahora en el speedup en los 5 procesos. Y si aumentamos otro orden de magnitud, ahora ese pico sube a 8, que coincide con el número de cores físicos en la máquina donde se realizó esta simulación. Ahora, hablando del código como tal, tenemos que cada una de las partículas tendrá que calcular la fuerza debido a n-1 partículas. Si multiplicamos eso por las n partículas que son, encontramos que el número de operaciones total es n cuadrado menos n. De modo que la complejidad del algoritmo de cálculo de aceleraciones es igual a n cuadrado. Basados en esto, hicimos el strong scaling para un proceso y 8 procesos, y guiándonos por esta fórmula para la cantidad de operaciones, hicimos una regresión polinómica con término constante igual a 0. Para esto vemos que pues, el ajuste es bueno para un caso de un proceso, pero pues se va desviando un poco para los 8 procesos debido a la comunicación, pero aún podemos atribuirle un orden 2. Ahora, sabemos que necesitamos un mayor número de partículas para aprovechar la paralelización, por lo que decidimos implementar una condición inicial que simulará una galaxia. Para eso vamos a considerar un disco circular en el que pues, la velocidad que van a tener las partículas orbitando debe ser igual a la velocidad kepleriana, que es simplemente la velocidad tangencial que tiene un objeto debido a una aceleración centrípeta. En este caso, la aceleración gravitacional debido al agujero negro supermasivo en el centro. Para hacer las cosas más interesantes, vamos a hacer una distribución de masas entre una masa solar y 50 masas solares, de acuerdo a una distribución uniforme, y pues una galaxia puede aproximarse a un plano debido pues, al grosor tan pequeño que tiene en comparación a su diámetro. Pero como nuestro código está implementado para funcionar en 3 dimensiones, para aprovecharlo decidimos pasar como parámetros la inclinación y el ángulo omega en el plano XY. Dicho esto, quisimos agregar un grado de realismo a la galaxia encontrada, por lo que decidimos buscar algo que asemejara a las observaciones de galaxias reales. En este caso encontramos esta distribución para la intensidad luminosa, que luego decidimos implementar en Python. Para eso pasamos información de las funciones que se deben usar y utilizamos los puntos generados por una distribución uniforme para mapear los puntos en la distribución deseada utilizando la librería SciPy, que nos ayuda a resolver esta ecuación que nos asocia a un punto P0 de la distribución uniforme con el punto X en la nueva distribución. Al final, este es el resultado obtenido para una galaxia donde hay 300 partículas con estos ángulos usados y que evolucionamos durante 7000 pasos.
Como mejoras para posteriores versiones, podemos incluir distintos hechos, como por ejemplo, calcular constantes de movimiento, lo cual nos ayudará a, a ver qué tan bien evoluciona nuestro sistema. Por ejemplo, la energía o el momento angular. Ahora podemos mejorar el integrador para alcanzar órdenes mayores. Y en esto podemos incluir distintos algoritmos, como por ejemplo, si tratamos a pocos cuerpos, podemos incluir algoritmos simplécticos o métodos de árbol para mayor número de cuerpos, como por ejemplo Burnett-Hut. Además de que si deseamos realizar la evolución en un mayor número de cuerpos, necesitaremos mayor memoria, para lo cual realizamos distribución en distintas máquinas. Bueno, esto fue nuestro código, nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Listo, muy bien. Buena presentación, felicitaciones. Aquí hay una pregunta de José Valderrama. ¿Vieron efectos como precesión en las órbitas? Bueno, respecto al cálculo de las órbitas, digamos que no nos enfocamos en precesión, ya que para eso se tendría que analizar los elementos orbitales de la órbita y únicamente pues tratamos sistema de coordenadas normal, cartesiano, entonces no analizamos eso. Además, pues en general digamos que esta precesión se da ya a intervalos, bueno, de tiempo, digamos, mayores y pues en general para pocos cuerpos, ¿sí? Ya para galaxias y en este caso varios cuerpos, pues no implementamos el código. Fabio Castellanos dice que las gráficas están muy bonitas. ¿Qué herramienta utilizaron para graficar? Únicamente Matplotlib con animation, función animation, la función. Gracias. Bueno, mira, o sea, me gustó mucho, me parece muy bueno lo que mostraron ustedes en el escalamiento, cómo va uno aumentando, digamos, el tamaño del sistema y entonces el efecto que tiene eso en el escalamiento. Mi única observación, yo tengo solamente dos observaciones que son como las cosas también a mejorar ya en cuanto a la programación, porque estoy de acuerdo con todo lo que dicen, el algoritmo y demás. Me parece que les faltó fue como ambición, aunque en el fondo creo que les faltó fue tiempo, de pronto. Pero ya teniendo algo que escala también, 300 partículas es muy poquito. Ustedes podrían, por ejemplo, haber puesto muchas más partículas y haber estudiado tanto las órbitas. Me gustó mucho cómo lo pusieron así, con la distribución más o menos razonable en el disco, etcétera. O también en un cubo y ver simplemente si se armaban grumos, por ejemplo, utilizando tal vez condiciones de frontera periódicas o algo así, para ver esos clústeres que se arman, que a larga escala son homogéneos, pero localmente son heterogéneos. Mejor dicho, ustedes tienen una herramienta ahí que les puede permitir ir a muchas más partículas, ¿listo? Pero tienen que tener cuidado porque la otra observación es, la forma en que lo diseñaron, al inicio, al hacer un scatter, están reuniendo primero todos los datos en el master y luego distribuyéndolos. Eso rompe la distribución de memoria. Entonces, lo mejor sería como, no sé, hay muchas maneras de corregirlo, pero por ejemplo, podrían tener varios archivos y que cada proceso le da un archivo diferente en un sistema de archivos compartido, como en el de la sala, en donde está solamente su pedazo de datos. Y de esa manera no es que haya un proceso que tenga todo en algún momento del tiempo, sino que cada uno tiene siempre solamente un pedazo. ¿Listo? Pero el resto muy bien. Está muy bien. Incluir la paralelización estuvo muy bien. Ya, no más. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Listo. Ahora sigue el grupo de área de Mandelbrot. Misma pregunta. ¿Quieren que yo lo presente o desean ustedes presentarlo? Sí, profe, si nos hace el favor de presentarlo y al final, cuando se termine el video, yo quiero agregar una cosita que se nos olvidó nombrar en el video. Bueno, desde que esté dentro del tiempo, listo. Hola, como proyecto final. Sí. Listo, de nuevo, me avisan si hay algún problema. Hola, como proyecto final, se planteó como objetivo encontrar el área del conjunto de Mandelbrot. El conjunto de Mandelbrot es un fractal definido en números complejos mediante la relación de recurrencia del conjunto de ecuaciones que se muestra en pantalla. Si la recurrencia es acotada, el número complejo pertenece al conjunto. Por ejemplo, si el número complejo c es igual a 1, se obtiene la sucesión 0, 1, 2, 5, 26. Esta sucesión claramente diverge, mientras que si c es igual a menos 1, se obtiene la sucesión 0, menos 1, 0, menos 1. El número complejo c igual a menos 1 pertenece al conjunto porque su sucesión está acotada. Claramente, entre más iteraciones tengamos en la sucesión,
se conocerá si el número complejo pertenece o no al conjunto con mayor precisión. También se demostró que si la norma del número complejo es menor a 2, aunque es equivalente si la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado es menor a 4, también pertenecerá al conjunto de Mandelbrot. En pantalla encontrarán la imagen que se puede generar también con el código. Esto es opcional al objetivo. Sin embargo, dicho código es la base para encontrar el área del conjunto de Mandelbrot. Lo que recibimos para encontrar el área del conjunto de Mandelbrot es un input que tiene el ancho y el alto de la imagen, la cantidad de iteraciones que va a realizar que se va a realizar, el mínimo real donde queremos comenzar la iteración, el máximo real donde queremos terminarla, el mínimo número imaginario donde queremos comenzar la iteración en los números imaginarios y el número mayor imaginario. Lo que hacemos entonces es generar tres funciones, las dos últimas, MapToReal y MapToImaginary, nos van a permitir definir algo que es el rango, que va entre el mayor número imaginario y el mínimo imaginario. Se divide este rango en el alto de la imagen, se multiplica por y y se centra en el mínimo imaginario. Lo mismo pasa con los reales, se define un rango real, y entre el máximo real y el mínimo real, ese rango se divide en el ancho de la imagen, se multiplica por x y se centra en el mínimo real. Y esto se van a pasar a Find Mandelbrot, que va a recibir también el máximo de iteraciones, y mientras i sea menor al máximo de iteraciones y la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado sea mayor a 4, ejecute la relación de recurrencia que les mostré al comienzo. Bueno, entonces, antes de continuar con el código, hay que mencionar que los números complejos, cuya norma es mayor a 4, no pertenecen al conjunto de Mandelbrot. Esto está demostrado matemáticamente. A este valor se le conoce como radio de control, y de esta manera, aplicando la relación de recurrencia con la condición antes mencionada, se puede determinar si un número pertenece o no al conjunto. Esta relación se debe realizar idealmente un número infinito de veces, pero dado que esto no es posible computacionalmente, se establece un número máximo de iteraciones lo suficientemente grande, tal que entre mayor es su valor, más fiel se es a la definición del conjunto de Mandelbrot. También recordemos que el objetivo final es calcular el área del conjunto, esto de forma paralela, así que veamos la siguiente imagen. Si nosotros queremos calcular el área encerrada por el contorno rojo, contamos el número de puntos que pertenecen al área, en este caso los negros, y los dividimos por el número total de puntos, negros más azules. Por último, lo multiplicamos por las dimensiones, en este caso 4 por 4, y eso pues con el fin de escalar y dimensionalizar la fracción. ¿Sí? Entonces pues se hace necesario implementar un vector que nos guarde la información de iteraciones definidas por esta función para decidir si un número en el plano complejo pertenece o no al conjunto de Mandelbrot. Entonces pues se define el siguiente vector, data n, y este pues va a tener las dimensiones del grid, y aquí pues este va a guardar el número de iteraciones para cada punto del plano complejo. ¿Ok? Entonces pues con este vector data n se implementa la función que nos va a decir cuáles puntos de este vector pertenecen al conjunto de Mandelbrot. Y esto ahora pues comparando cada valor de este vector con el máximo de iteraciones, y pues si el número en cada posición del plano complejo es igual al máximo de iteraciones, entonces es porque este pues no diverge en nuestro infinito, que es el máximo de iteraciones, por tanto pertenece. Aquí impreso el vector en la pantalla. Eso pues para mostrar cuáles puntos del plano complejo pertenecen al conjunto de Mandelbrot. En este caso, esos puntos son los que tienen 99 iteraciones. Se cuenta entonces el número de puntos en el conjunto, la fracción, que es el número de puntos sobre el número de puntos totales del grid, y pues la fracción del conjunto Mandelbrot, que ya ha ido multiplicado por las dimensiones establecidas por los rangos reales e imaginarios. Bueno, ahora vamos a explicar cómo tal está modularizado el código, además de pues, en donde se usaron donde se usó BNMP. Entonces comenzamos con nosotros como tal modularizamos pues, el código dividiéndolo como se vio en clase con una función main que tiene como tal pues, código en el main, un código c.cpp que tiene las implementaciones de la implementación de cada función y un punto h que es donde están los llamados de las funciones. Entonces vemos acá en este que entonces tenemos como tal la función main en donde pues acá utilizamos un plasma con una función que comparte pues, esta variable n que la llama para guardar los datos del puntero. Luego utilizamos otro plasma, otro MP para esta tarea. Entonces este task wait lo que hace es esperar a que haga primero esta tarea que saca en el primer task, y cuando termina, sí calcula pues como tal lo que tenemos acá, que pues nos va a imprimir como tal el área, y después pues, digamos que el otro importante de nuestro código pues viene siendo ya como tal el código.cpp donde están las implementaciones de las funciones. Entonces como tal lo importante de esta es, como lo que quiero tocar yo en este caso, es lo del OMP parallel. ¿Sí? Entonces acá tenemos el OMP parallel con un for y un reduction para la variable per, ¿sí? Que es la que nos va como tal devolver el área que se va a imprimir en pantalla. ¿Sí? Entonces pues es muy similar a cómo se vio en clase, y pues ahora vamos a ejecutar. Entonces, nosotros tenemos un makefile, entonces pues con esto ya todo está actualizado, y entonces lo que hacemos es entonces solo lo vamos a ejecutar. Pues, como tal la idea del código era ver que al utilizar un MP parallel, entonces pues como tal el área no se esté en lugar en todos los casos, aunque en este sentido como tal nosotros no vimos como tal una mejoría en tiempo porque el proceso es muy pequeño, ¿no? Es una tarea muy pequeña que no requiere tanta capacidad de cómputo, entonces no se nota mucho la diferencia al momento de
de utilizar un meperador. Pero entonces si los resultados están dando igual, independiente que utilicemos uno o los dos threads. Entonces el área sería 1.5218 con un thread. Entonces vamos a variar 2, 3, 4. Y ahora pues variamos a los 12, que es el que tiene este computador, no es la de física. Nos sigue dando el mismo resultado. Entonces vemos que como tal, el código está bien estructurado y nos está dando el mismo resultado independiente que vimos el número de threads. Ahora, luego de que sabemos como tal que los threads como tal nos dan el mismo resultado, pero pues digamos que como dije anteriormente, no se ve una mejoría por ser un proceso tan pequeño. Entonces digamos que igualmente se hizo una gráfica con la eficiencia versus el número de threads, en donde se tenían 16 threads. Y en vez de mejorar la eficacia, o sea, la eficiencia, se ve cómo va disminuyendo, ¿sí? La eficiencia se probó con 250 iteraciones y con 500 iteraciones. Y pues ya eso sería como tal nuestro proyecto. Y pues digamos algo que quisiera agregar, que no lo dijimos ahí en el video, es el tema de los sanitizers. Digamos a nosotros cuando cuando se compilaba con un sanitizer, con el thread, nos estaba dando varios errores de data race y se alcanzaron a corregir algunos, pero entonces quedaban 5. Digamos, hablamos con el profesor sobre estos errores y pues revisando el código está bien, entonces pareciera que era como un falso error que estaban botando los sanitizers, porque pues igualmente la sintaxis del código estaba bien y pues el resultado estaba dando acorde independiente que se variara los threads, entonces no pudimos encontrar como de dónde venía ese error de sanitizer, entonces asumimos que es de pronto como una falsa alarma que está botando el sanitizer. Y ya, eso era lo que se nos olvidó agregar en el video. Listo, muy bien. La primera pregunta que tengo es si ustedes hicieron algún escalamiento para ver si esa paralelización sí les traía alguna ventaja. Pues digamos que sí se probó, digamos el speed se hizo también, se probó y se graficó el speed, aunque no se mostró ahí en el video, pero digamos se varió con lo de los 250 iteraciones y con 500 iteraciones, con un tamaño de 496 por 496 en la imagen, y pues no es como que se haya visto mucha ganancia, el speed estaba dando casi constante independiente del número de threads. Entonces no es como que se diera mucha ganancia en el momento de paralizar. O sea, era algo muy, muy pequeñito en realidad. Listo. ¿Y ustedes hicieron de pronto, y eso en general, digamos, es para los grupos? Uno normalmente paralelizar los sitios donde se está gastando más el tiempo y eso lo hacemos con profiling. De pronto ustedes están seguros de que el tiempo se gastaba, digamos, la mayoría del tiempo se gastaba era en esa función. ¿Hicieron algún profiling o era la sospecha, pues que como esa era la que cuenta el área, entonces esa era la que tenía que gastarse más? Fue más por sospecha, profe, la verdad no hicimos lo del profiler. Listo. Entonces, para no olvidarlo, ¿no? Que el profiling nos ayuda a nosotros a identificar dónde se está gastando el tiempo y en dónde deberíamos meter la mano, porque si le metemos la mano para realizar una zona que se gasta solo el 5% del tiempo, pues entonces no nos da mucha ventaja, ¿listo? Bueno, muy bien. Les iba a preguntar algo sobre cómo le fue ya en la experiencia del trabajo en grupo, pero lo voy a hacer más hacia el final para todos los grupos, para hacer algunos consejos, ¿listo? Algunos consejos de trabajo en grupo concurrente. Entonces, listo. Muchísimas gracias. Sigue ahora el proyecto de... ¿Señor? ¿Qué gracias? Ah, no. Sí. Sigue ahora el proyecto de billar 2D. ¿Desean que yo les presente el video o lo presentan ustedes? Profe, yo tengo una pregunta. Es que nosotros primero le enviamos un link y luego un video. ¿Usted descargó el último video? Sí, el que dice video final. Sí. Entonces sí, usted, por favor. Listo. Video final. Ahora sí. El problema del billar. Bueno, ya se los voy a poner de nuevo. Si hay algún problema, si no están viendo las cosas, si el sonido falla, me escriben por favor por el chat. El problema del billar. Buenos días, junto a mi compañero José Valderrama y Juan Martínez, les presentaremos el problema del billar. Consideremos una mesa de billar sin fricción, donde las bolas solo chocan con las paredes. Estas mesas suelen ser rectangulares, sin embargo, podemos considerar otras opciones, como una mesa circular.
Sin embargo, la mesa circular también tiene cierta simetría, así que podríamos considerar otras opciones para hacer más interesante nuestro problema. Por ejemplo, podemos considerar una mesa elíptica o una mesa tipo estadio, donde dos semicircunferencias están separadas por dos paredes rectas. ¿Cuál es nuestro problema principal, el que vamos a solucionar? Pues nuestra pregunta es, ¿qué pasa cuando ponemos las mesas con dos bolas separadas inicialmente por una distancia muy pequeña y luego las lanzamos con la misma velocidad? Bueno, pues este problema ya ha sido estudiado y corresponde al estudio de sistemas caóticos, donde existe un exponente llamado el exponente de Lyapunov. Consideremos una función distancia que va a depender del tiempo. ¿Qué va a pasar con esta función? Esta va a crecer exponencialmente, donde nuestro coeficiente, nuestro exponente, va a ser el exponente de Lyapunov. La solución planteada inicialmente hacía uso de las ecuaciones de movimiento de una bola que se mueve a velocidad constante y no pierde energía en los choques, por lo cual su cantidad de movimiento se conserva. Y parametrizando los bordes de la mesa, se buscaba encontrar el punto en el cual la bola chocaba para de esta manera hallar las ecuaciones de movimiento de la bola después del choque. Haciendo uso de la condición de que el vector velocidad antes y después del choque debe formar un ángulo igual con un vector normal a la superficie en el punto de choque, se dedujeron ecuaciones que permitían encontrar los componentes de la velocidad posterior al choque y de la posición del choque de la bola con el borde de la mesa. El programa lo que hace es que guarda en una matriz que tiene 5 columnas las posiciones de la posición de la bola en el momento del choque y los componentes de la velocidad y después del choque, y guarda el tiempo en el cual sucedió el choque. Y pues en su primera fila guarda la posición inicial, la velocidad inicial, los dos componentes x y y el tiempo, que es 0. Después de obtener esta información se usa un bucle que lo que hace es que utiliza esta información, entonces se obtiene matrices para diferentes posiciones iniciales y haciendo uso de otra función se calcula la distancia entre bolas que están en una posición inicial diferente pero muy cercana para diferentes instantes de tiempo. El tiempo se divide en intervalos regulares y de esta manera se obtienen puntos que nos permitirán posteriormente hacer gráficas de la separación de las dos bolas respecto al tiempo. Haciendo uso de Parallel, se hace este procedimiento para diferentes alfas. En el caso del estadio se usan diferentes alfas y se grafica las posiciones, la separación respecto al tiempo en promedio de muchas bolas que inician a una distancia muy similar, a una posición inicial muy similar, una distancia muy pequeña. Bueno, entonces pasemos a los resultados. Pues inicialmente para un estadio hicimos aquí a la izquierda una simulación con un estadio con un alfa igual a 0,01 y posición inicial en el centro. Vemos ya enormes diferencias con el caso de una circunferencia completamente perfecta, en el cual la partícula se quedaría atrapada en un diámetro. Aquí vemos que tiene un poquito más de libertad. Bueno, entonces veamos qué pasa con los exponentes. Inicialmente, cuando tenemos alfa igual a 0, es decir, un círculo perfecto, vemos que el exponente no es demasiado grande. Sí se van separando, pero la verdad no es muy definido. Pero cuando aumentamos el alfa, vemos que ya el exponente es un poquito más prominente. Y se aumenta más de igual manera. Entonces vemos que, pues, entre más grande sea el alfa, mayor va a ser el comportamiento caótico del estadio. Y pues vemos que el exponente de Lyapunov va creciendo de manera más o menos lineal. Entonces, ahora, para la mesa elíptica veremos dos casos, alejado del centro y en el centro. Entonces, para condiciones iniciales alejadas del centro de la elipse, pues aquí a la izquierda tenemos unas simulaciones que hicimos en la cual la posición inicial estaba en el semieje mayor y entre los focos, vemos que como que se quedan atrapados en esta región de en medio. Y otra simulación en la que hicimos, en la cual también semieje mayor, pero con la posición inicial por fuera de los focos. Vemos que como que hace esta figura aquí en el centro.
Entonces veamos los resultados del exponente de Lyapunov. Primeramente, pues con alfa igual a 1, alfa es el semieje mayor, pues es un círculo, vemos algo similar a lo que habíamos visto con el estadio, con alfa igual a 0, pero a medida que aumentamos el alfa, vemos que el exponente de Lyapunov decrece, y si seguimos aumentando el alfa, decrece aún más, de manera que cuando hacemos un ajuste lineal, vemos que pues va decreciendo de manera pues lineal con el alfa, e intuitivamente pues creemos que es por lo que pues entre más grande sea el semieje mayor, si se ve la elipse desde lejos es como que está más achatada. Entonces si tenemos una elipse más achatada, como que las partículas van a tener menos espacio para moverse y por eso van a encontrarse más, lo cual va en contra del comportamiento caótico en el cual siempre van separándose más y más y más. Bueno, entonces pasemos ahora a los resultados con el estadio elíptico, pero cuando empezamos con partículas en el centro. Aquí a la izquierda vemos una simulación con una partícula que empezó en el centro. Por ahora, pues no parece muy distinto de lo que vimos en el caso pasado, pero si analizamos el exponente de Lyapunov, pues vemos que inicialmente un círculo, nada raro, igual, pero cuando aumentamos el alfa, vemos que pues las partículas a veces están muy lejos, a veces muy cerca, y pues en promedio es como que si no cambia. Cuando hicimos el ajuste con una exponencial, nos dio una línea casi horizontal y un exponente de Lyapunov esencialmente 0. Entonces, se sigue viendo este comportamiento y por ende tenemos el ansatz de que para todos los estadios elípticos no triviales, el centro es un punto no caótico, pero el resto de puntos del estadio son caóticos. Bueno, entonces pasemos ahora a nuestras referencias. Un especial agradecimiento a Ole Tanje, el mismísimo autor de Parallel, quien nos ayudó en Stack Overflow. Muy bien, genial que hablaron con Ole, pero también les toca citarlo, ¿no? En el caso de que vayan después a utilizar Parallel en algo en donde ustedes vayan a terminar publicando, es ideal citarlo, y por eso Parallel, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando uno lo instala la primera vez, le pide a uno prometer un will cite para que uno lo cite, porque finalmente de todas maneras esas citaciones le sirven a los investigadores para poder tener un mejor índice H y al final pues poder mejorar un poco su perfil para conseguir trabajo. Entonces también es una forma de retribuirle, pero chévere, chévere que pudieron hablar con él para declarar su función. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por ahí? Yo voy preguntando, entonces, de nuevo, una pregunta básica que ya le hice en otros grupos y es la verificación de la dinámica, en este caso de la conservación de la energía. Midieron eso, midieron algún invariante, ¿sí? Como la energía en función del tiempo para verificar que la dinámica está bien implementada y estar más tranquilos con sus exploraciones y sus resultados. No, la verdad, no. Confiamos bastante en las ecuaciones y pues para los cálculos del tiempo fue como que usamos la rapidez inicial, pero no la fuimos cambiando, entonces no verificamos eso. La verificamos, Dale. verificamos era que el sistema estuviera haciendo las reflexiones bien, más que nada, con las gráficas que mostramos. Ajá, listo, pero de nuevo, no hay que confiar en que uno implementa las ecuaciones correctamente. Las ecuaciones pueden estar correctas, pero nuestra implementación puede estar incorrecta. Entonces siempre pensar, yo cómo puedo verificar, qué más me puede asegurar a mí que esto está bien, el test también dinámico. Bueno, pero bien, me gustó la exploración. De todas maneras, cuando uno ve las gráficas de los coeficientes de Lyapunov, se ven como muchos valores que bajan a cero y vuelven a subir, bajan a cero y vuelven a subir. ¿Eso a qué se puede deber? Digamos, en el fondo también hay que tener en cuenta que uno está asumiendo que hay un exponente de Lyapunov que domina a todos los demás. Realmente eso es como una sumatoria. ¿Será que los resultados y la posible conclusión o ansatz, como la llamaste, se podría mejorar si uno utilizara solamente la envolvente? Es que no creo que sea bueno siempre usar la envolvente, por lo que pues para más valores que no mostramos en el video, por lo que pues cuestiones de tiempo, a veces la envolvente es como casi que un seno, o sea, como que sube, baja, pero es bastante pronunciada. Entonces pues pensamos que lo mejor sería ver como que en promedio qué sucede, ¿sí? Por eso pues nos quedamos con el fit del exponente de Lyapunov que nos daba una línea como más o menos a la mitad. ¿Cómo lo calculaban el exponente de Lyapunov? ¿Con una diferencia tiempo a tiempo o con diferencias acumuladas? Esto, pues hacíamos una regresión Perdón, sí.
Era una regresión. No, perdón. En la gráfica, la diferencia en función del tiempo, ¿esa diferencia es tiempo a tiempo o es una diferencia acumulada promedio? Es una diferencia acumulada promedio, o sea, hicimos como de a 1000 partículas con diferentes condiciones iniciales, pero todas muy pegadas, y por cada instante de tiempo medimos las diferencias con respecto a una trayectoria, promediamos con cada instante de tiempo y obtuvimos esas gráficas que mostramos. Pero entonces, si es cada instante de tiempo, eso puede explicar por qué a veces se vuelve cero. Porque si fuera acumulada, que es como así se define la sumatoria para calcular los exponentes de Lyapunov, si fuera acumulada, digamos que se va acumulando. Y entonces puede ser que se mantenga constante, pero nunca va a bajar a cero. Si se hace tiempo a tiempo, puede ser que en un momento dado las dos trayectorias, las dos partículas o el conjunto de partículas pasaron por el mismo punto muy cercano y eso explica por qué baja a cero. Entonces eso podría ser una forma de verificación, verificar la forma en la que se calcula, pues son diferentes definiciones, pero cuando uno lo hace de la forma acumulada, se ve más claramente, ¿listo? Es más sencillo porque pues, la curva es monotónica, en el sentido de que o se mantiene constante o sube, o constante o sube, pero nunca va a bajar a cero. ¿Listo? Listo. Muy bien, muy bien. Estas son todas observaciones simplemente hacia futuro y ya. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien? Listo, me gustó también cómo parametrizaron digamos, las curvas para poder obtener analíticamente el vector normal y definir apropiadamente las colisiones. Eso está muy bien e incluso se podrá generalizar a estadios o a situaciones incluso más complejas, ¿cierto? Porque finalmente ustedes se dieron dar cuenta pues que eso tenía que ver con la tangente, con radios de curvatura y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, muy bien. Listo. Ahora entonces el otro grupo, el que nos queda es el Traveling Salesman. De nuevo les pregunto, ¿quieren que yo ponga el video o lo...? Profe, si tú puedes, está bien. Gracias. No, gracias. Entonces lo voy a abrir acá. Tin, tin. Buenos días. Listo. Me avisan por favor, de nuevo por el chat, si hay algún problema con el audio o la... Buenos días. El objetivo de esta práctica es dar solución al problema conocido como The Traveling Salesman Problem. Este es un problema que busca encontrar, dada una lista de ciudades y las distancias entre ellas, la ruta más corta posible que visite una vez cada ciudad y vuelva a la ciudad de origen. Una forma de solucionarlo sería evaluando todas las combinaciones posibles y eligiendo la que presente la menor distancia. Sin embargo, el número de rutas posibles crece factorialmente, haciendo que computacionalmente esto no sea viable. Y entonces, para buscar una solución, en este caso se implementa el algoritmo heurístico de Simulated Annealing, que permite aproximarse a la solución deseada. La idea es que se parte de un camino aleatorio, de un viaje aleatorio que puede estar muy desordenado con una distancia grande y pues la idea es llegar a una distancia más óptima. Entonces, básicamente este método lo que hace es primero establecer una temperatura inicial y una final que se aproxima a cero y un factor de enfriamiento. Primero genera un camino inicial con una distancia determinada, en este caso X, luego va generando nuevos caminos para hacer una comparación y decidir si aceptarlos o no. Entonces, si el camino nuevo tiene una distancia menor a la del camino viejo, entonces se reemplaza el camino viejo por este. Si no, sin embargo, se puede aceptar dada cierta probabilidad que va a depender de la temperatura. Esto con el objetivo de que no se quede estancado en un mínimo local, sino que pueda buscar también nuevos viajes. Entonces, dependiendo de esa probabilidad, se puede aceptar y nuevamente se reemplaza, o si no, se sigue con el siguiente paso, que sería enfriar la temperatura usando el factor de enfriamiento que se definió inicialmente. Siempre que la temperatura sea mayor a la temperatura final escogida, entonces se va a realizar el mismo proceso, se van a estar generando nuevos caminos y haciendo la comparación. Y una vez ya se alcance esa temperatura final, entonces se devuelve el camino que se obtuvo. Acá hay un GIF que está haciendo una demostración más o menos de este proceso. Entonces, este parte de una temperatura inicial alta y luego va decreciendo y va buscando pues el camino más óptimo. El código se hizo de pequeño a grande, pensando primero en los objetos más pequeños que se van a utilizar, que es Node. Node lo que es un punto, una ciudad.
Entonces tiene sus respectivas características. Con los nodes, entonces creamos roads, caminos que son simplemente la conexión entre dos ciudades, que tienen la distancia respectiva a esta. Después de eso está travel. Travel es una colección de caminos, un viaje. El viaje se genera por pasar varios caminos. Esta también tiene sus respectivas funciones y, como pueden apreciar, se utilizan punteros tanto en road como en travel. Esto es para evitar enviar copias que al final lo que generarían es más memoria y más procesamiento que se necesita. Antes de hablar de random routes, toca hablar de File Manager. File Manager, como su nombre lo indica, es el manejador de archivos. Tiene un input y un output. Entonces, las dos funciones principales, setCities y getCities, se utilizan para obtener las ciudades del archivo input. Con estas ciudades, comunicárselas al random routes para que él cree los nodos. En otro lado está writing file, que lo que hace es que imprime el resultado en output. Imprime las coordenadas del resultado en output. Slave lo que hace es que crea un camino utilizando getVector y createTravel, que crean un camino aleatorio, un viaje aleatorio más bien, utilizando tanto nodos como caminos ya calculados, que es lo que se utiliza en estas tres funciones de aquí arriba: setNodes, generateIndex y setDistance. Todas las funciones que son send o receive son funciones que utilizan MPI, son para paralelizar, y estas aportan al esclavo y al maestro. SendSize, como su nombre lo indica, envía un tamaño. SendInstruction envía una instrucción y SendObject envía un objeto. Asimismo, las respectivas receive. ¿Esto para qué sirve? Para que el esclavo, en vez de estar enviando toda la ruta completa, todo el paquete completo, simplemente envíe una distancia. Y la distancia resulta ser mucho mayor a la distancia que master ya tiene almacenada, entonces no necesita recibir el camino. Para eso se utiliza instruction. En cuyo caso sea menor, entonces se lo solicita y se utiliza SendObject. Master, por otro lado, tiene un poco más de carga. Si notan, en slave tiene dos parámetros, bit y travel assigned. Esto es para que los index, o bueno, las semillas que se utilizan para el random no se pisen. Entonces lo que se hace es simplemente se le asigna un bloque de semillas. Como ven, en master también tienen sus viajes asignados, travel assigned y un ID, que pues está a 0. Entonces realiza realmente los mismos procesos que slave y compara con el travel que ya tiene de referencia, pero además de eso tiene que comunicarse con cada uno de los procesos para ver si el travel que está cada proceso calculando es el óptimo. Este devuelve un travel que al final se utiliza en writing file utilizando esta función toString, que lo que hace es que convierte el travel a solo coordenadas y las guarda en un string. Parallel es la principal, que lo que hace es correr el código simplemente. Test, en cambio, es un código que hace pruebas de si están funcionando bien cada una de las funciones, en especial si están funcionando bien la asignación de route, travel y node. El speedup y la eficiencia va a parecerles raro que disminuya, y esto es debido a que al aumentar el número de procesos, el master tiene que aumentar la cantidad de procesos con los que se comunica. Esto puede parecer extraño, pero es una manera muy eficiente, ya que realmente la cantidad de cálculos que tienen que hacer es muy poca, y si realmente nos pusiéramos a hacerlo enviando los caminos, veríamos que el speedup y la eficiencia directamente serían muy, pero muy malas. En cuanto a las problemáticas asociadas al algoritmo del Simulated Annealing, se encuentran aquellas que están relacionadas en mayor medida con los parámetros de inicio para la simulación. Entre esos parámetros está la temperatura razonable inicial para poder comenzar con la simulación, el comportamiento a razón del cooling factor o factor de enfriamiento, que define qué tan rápido se converge a una solución más óptima, y la aleatoriedad para el parámetro de la temperatura, que puede depender de un método similar al de Monte Carlo. En cuanto a la temperatura razonable de inicio para la simulación, esta va a depender del tamaño del sistema, es decir, no tiene que ser necesariamente la misma para un tamaño de sistema de 30 ciudades
u 8 ciudades, por ejemplo. Se realizó la simulación para 30 ciudades y se encontraron ligeras variaciones entre los resultados de los caminos más óptimos en cuanto al algoritmo de implementación holística del Simulated Annealing. Lo que sí es medible y verificable es una dependencia considerable con respecto al factor de enfriamiento o cooling factor, pues mientras más cercano esté este de 1, se va a encontrar una mejor solución o una solución más aproximada al mínimo global, que es justamente el problema que se trata de resolver, pues se quiere encontrar la distancia mínima para un determinado número de ciudades o nodos. Entonces, en cuanto a esto, se puede ver que en la gráfica, al aumentar el factor de cooling, se va obteniendo distancias cada vez más pequeñas y eso se explica porque cada vez se hacen más iteraciones dentro del algoritmo del Simulated Annealing y por lo tanto se va haciendo más precisa la búsqueda de los mejores caminos disponibles para el sistema que se define. En cuanto a la aleatoriedad dada por el método de Monte Carlo, se sobrecargó el método principal, que es el maestro, para poder implementar un nuevo parámetro que define el número de iteraciones para realizar bastantes simulaciones de manera repetida. En este caso se encontró que hay una cierta estabilidad, por lo que cualesquiera número de iteraciones siempre se va a como tratar de tender a una solución específica. En cuanto a las conclusiones, las principales dificultades fueron tratar de implementar la paralelización, puesto que se tuvo que dividir de una manera muy específica los trabajos para el maestro y el esclavo, que prácticamente son un cálculo repetitivo de caminos para encontrar el mejor. En cuanto a la serialización, se tuvieron que realizar diferentes optimizaciones, como guardar en una matriz las distancias entre cada uno de los nodos para no tener que recalcular y gastar tiempo. Listo, muy bien. Entonces que lograron, digamos, la idea es que sí se logró resolver el problema, ¿cierto? O sea, ahí se ve en la animación y se ve que sí lograron como encontrar las rutas apropiadas. Yo tengo una pregunta y es, digamos, como la paralización fue problemática y se hizo de una forma en la que uno al ver el escalamiento dice, pero eso no está funcionando para nada. Pero entonces se dice, sí, es óptima, pero no se ve acá. ¿Cómo podría uno convencerse? ¿Cuáles serían los datos? Por ejemplo, ustedes tienen datos del tiempo de comunicación y el tiempo de procesamiento solamente y tal vez uno podría ver que el tiempo de procesamiento disminuye si uno solamente hiciera escalamiento con eso. ¿Tienen algo así, algo que sustente el hecho de que se ve como mejor? Profe, pues en principio no tendremos como esa información. Pero la cuestión es que se tuvo que paralizar dividiendo los trabajos de la manera más eficiente porque la idea en principio era como encontrar los caminos más eficientes y que cada uno de los procesos tratara de encontrar su camino por separado, tal que digamos, el proceso maestro los pueda validar y aceptarlos como solución. Entonces, en principio las comunicaciones que más toman tiempo son esas, las de recibir y enviar caminos entre los diferentes procesos. Pero entonces solamente realizamos la medición como tal con el tiempo total de procesamiento, ejecutando pues con time. Y se hizo pues el cálculo del speed up y el paralel eficiencia. Eso, entonces de pronto se puede tratar de ver en un futuro, en otra aplicación similar o algo así, si se hace el escalamiento solamente de cómputo o el escalamiento solamente de comunicación. Yo no podría ver ahí esos efectos, entonces ahí ya estaría seguro sí. Aunque en el total no se ve porque aumenta, digamos, disminuye el procesamiento, pero aumenta la comunicación, entonces la suma sigue siendo constante o algo así. Uno sí puede ver que como tal el cálculo sí está disminuyendo. Algo de ese estilo, ¿listo? Sí, listo. Hay una pregunta de Sebastián Augusto Ojeda Franco en el chat que dice que si conocen alguna aplicación específica de este problema. Más que todo de una aplicación específica de ese problema, es una aplicación específica del algoritmo que se usó, que es el Simulated Annealing, puesto que es un algoritmo que sirve para resolver muchos problemas heurísticos. En este caso, pues, la idea era resolver pues este problema que involucra algo que en teoría de grafos se conoce como hamiltoniano, que es prácticamente encontrar el camino más corto, pues, para un determinado número de ciudades. Y
como ustedes podrán recordar, es un concepto similar al de mínima acción que no puedes ver en mecánica analítica. Y pues sí, el algoritmo en general reduce mucho la complejidad de bastantes problemas similares, en cuanto a que pues ya haciéndolo así, pues se tiene como una probabilidad y no se tiene que afrontar una complejidad de n factorial, que eso crece bastante en cuanto más grande sea el sistema. Entonces, en cuanto a aplicaciones precisamente del problema del Traveling Salesman Problem, eh, realmente no, o sea, lo que más se aplicaría es el algoritmo detrás de eso, que es el Simulated Annealing. Es bastante útil para este tipo de problemas. Sí, estoy de acuerdo. La técnica es como la más importante y se puede aplicar a muchos problemas. Otra aplicación de pues ya este problema específico es en asignaciones de proyectos finales en cursos, que es lo que yo utilizo. Bueno, yo no tengo más preguntas. Listo. Entonces, si ya no hay más preguntas, con esto terminamos nuestro curso. Lo que va a suceder ahora es pues que yo empiezo a revisar los repositorios que cloneé a las 11. Reviso ahí los códigos que pueda compilar, que bueno, todas las características que ojalá tengan test, que utilicen make, todo ese tipo de cosas. Y ya, pues les mando las notas, otra vez la tabla de siempre que se va creciendo a poquitos. Ahí solamente falta como una columna que es el último workshop, tal vez, pero ustedes tienen esas notas desde Moodle. Y pues lo que se saquen aquí en el proyecto. Y con eso terminamos. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado en el curso, por también no haberlo abandonado aunque no les gustara. Si les gusta, pues chévere, y si no les gusta, pero aún así mantuvieron en el curso, pues muy bien, porque pues como les decía esta mañana también los de programación, en la vida uno normalmente se va a encontrar con más cosas que no le gustan que cosas que le gustan, y aún así hay que hacerlas. Entonces es una buena habilidad, muy importante, muy realista, y entonces pues muy bien. Gracias también por estar ahí pues pendientes. De todas maneras uno como profesor también se siente pues mejor si están ahí más o menos los estudiantes atendiendo ese tipo de cosas. El futuro de todas maneras es virtual y los estudiantes deben aprender a manejar las dos cosas, y nosotros también tenemos también mucho que mejorar en estos aspectos virtuales. Y espero que les haya servido, espero que hayan aprendido cosas útiles para su futuro como científicos. Les deseo lo mejor y nos vemos y que descansen. Hasta pronto, chicos. Gracias, profe. Ok. Gracias, profesor. Gusto. Gracias, profe. Jackson pregunta que Muchas gracias, profe. mucho gusto. Jackson pregunta que si hay un curso para seguir en este campo posterior a este. El curso, por ejemplo, que dicta el profesor José Daniel, aunque yo no sé si él esté el próximo semestre, él ahorita está en un sabático corto, pero de pronto sí está. El curso de métodos de simulación en física, pues sería lo que yo te recomendaría si te gustaría como aprender más cosas ya de física computacional, ya de métodos de física computacional. También de todas maneras, pues aunque digamos herramientas computacionales ustedes ya la habrán visto, la habrán aprobado, pues de todas maneras de pronto hablar, si el otro semestre el profesor Ricardo Mezquita o Frank Fonseca van a dictar la materia, con su metodología, que también son como métodos de física computacional, pues hablar a ver si los dejara asistir o algo así, ¿sí? Digamos que eso a mí me parece que sería fácil si dejaran seguir grabando, si los profesores hicieran el esfuerzo de grabar sus clases, entonces se podría ver sin ningún problema. Pero como hay una gran parte de la población universitaria de todo tipo que creen que en el 2019 todo se hacía perfecto y entonces había que volver a hacer lo mismo, pues es poco probable que eso se pueda hacer si el profesor también no va de su parte, pero pueden hablar con ellos. Ese método de simulación en física del profesor José Daniel a mí me parece muy bueno si quieres aprender, seguir aprendiendo de física computacional. Y pues eso me refiero como a la universidad. Obviamente también puedes encontrar más cursos, pero ya depende. O sea, si quieres ser más de programación o si quieres ser más de física computacional, pues eso es diferente. Pero en cuanto a física computacional, el del profesor José Daniel sería mi recomendación en este momento. Con mucho Listo, gusto, profe. Fabio. Muchas gracias. Y gracias Listo. por el curso. Mucho gusto. Gracias, Sara. Profe, una Ojalá hayan pregunta. aprendido. Señor. Esto, en la tabla que usted nos envía con las notas, ahí están todas las notas de las tareas y ahí nos han quitado las dos que usted ha dicho que se iban a quitar las dos notas más feitas de las tareas, ¿sí? Están todas las tareas.
faltan las mini tareas, eso es lo que supongo que hace falta, ya sumarlas y consolidarlas. Sí, ahí están todas. Eso cuando digo que se quitan es cuando uno va a hacer el cálculo de la nota final. No recuerdo haber dicho que quitaba dos, me parece que he dicho que quitaba una. Me toca mirar. Si me puedes hacer el favor de enviarme como el correo donde les dije que eran dos, envíamelo, porque tener en la cabeza que era una, entonces lo hubiera hecho mal. Pero esas son sus notas, ¿sí? Ahí simplemente están todas, pero ya en el cálculo final es que yo en la fórmula pues hago eso. ¿Listo? Tengo presente Vale, que es una, entonces mándame por la comunicación que son dos. Pero sí, ahí vale. están todas. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté bien. Estén muy Profe, bien. qué pena. Señor. Una cosa. Es que nosotros tuvimos un problema con el repositorio. No sabemos por qué, pero cada vez que hacíamos un pull o un